Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. No se vale que no se quede hasta el final, sobre todo porque hoy tenemos que preguntarle a un amigo, vos Inés, ¿por qué estás peleando con el Procurador General de la Nación? Es el tema de hoy. Y es que tenemos que hablar de qué se trata las citaciones en el Congreso de la República, cuál es la razón de que se den, el objetivo, el fin en ese tema. ¿Por qué se convirtió eso en una discusión tan acalorada que hace que Inés Castillo, nuestro invitado el día de hoy, se gane una frase más? Ahora es, se me va. ¿Ah? Y entonces, otra frase para su colección en este tema, pero sobre todo aclararle a la población y a ustedes que les gusta vernos un poquito la parte didáctica de qué se trata este tema, qué es TCQ, cuál es el problema del puerto. Es un juicio que empezó hasta estos días, hace poco, después de 8 años. Había horas de captura, estaba eso dormido. Fíjate, entender un poquito qué pasó. Inés, gracias por aceptar venir a esta charla una vez más. Aquí cada vez que el tema se vuelva de actualidad viral, tenemos que tocarlo porque la población no se vale que no sepa de qué está hablando las redes sociales, qué se está publicando, ¿verdad? Aquí también podemos usar mi frase, no se vale, y es que de verdad no se vale que si usted tiene dolor de oídos o dolor de muela, no use Anestil Gotas. En serio funciona, yo personalmente lo tuve que probar recientemente, de fácil acceso en las farmacias. Yo quisiera, Inés, con todo respeto, cariño. Si me respeta, profesor, yo lo respeto a usted. A mí no me han nombrado, a mí me han electo. Si yo no lo llamo a usted para ver ese caso, a usted le da igual. Yo tengo dignidad como ciudadano. Ahora dice que deben de respetar el debido proceso del Estado de Derecho. ¿Cuándo ha habido Estado de Derecho en este país? Cuando el Estado y el pueblo de Guatemala está perdiendo millones en ese contrato. Un contrato amañado, que hubieron presos, hubo esta gente perseguida con orden de captura, y usted dice que hay que respetar el debido proceso, porque la sala ordenó la ejecución del proceso y eso está entrampado y que lo vamos a respetar. ¿Cuántos millones pierde el pueblo de Guatemala? El puerto Quetzal está en números rojos, está a punto de quebrar, está en trapos de cucaracha, y el procurador viene que hay que respetar, que no va a criminalizar a los jueces. Si aquí en este país todo el mundo ha hecho su voluntad y el pueblo lo tiene en la quiebra, ¿ya? Entonces usted no me venga a hablar de eso, de que no va a denunciar a esos magistrados, pues los tiene que denunciar, está obligado a hacer. Entonces, si no lo va a hacer, se retira de esta sala ahorita, señor procurador. Irresponsable, lo voy a denunciar a usted lo voy a denunciar. Y se va a hacer el proceso se respeta. así pues, en los amaños. No hay ningún amaño, Son amaños. ninguno. Son negocios que ustedes tienen con esa gente, con las transnacionales que están saqueando. Yo como ciudadano tengo derecho. Usted tiene ese amaño. Y eso, ¿cómo? ¿Usted me está Se tratando? retira, por favor. Me retiro por respeto al pueblo de Guatemala. Encubriendo. Bueno, aunque yo no soy quien para preguntarlo porque pues tuve la honra, el honor de ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde le dejamos esa... bueno, siempre hemos discutido entre si es un derecho o es una obligación. Para mí son las dos cosas. La obligación del diputado de fiscalizar el gobierno, ¿verdad? Y entonces por eso es que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso está este tema de las interpelaciones, que no se llegó a una interpelación, sino a una citación, que puede ser una citación de bancada o una citación en la comisión, ¿verdad? Pero se caldearon los ánimos, como decimos allá en Santa Rosa, entre Santa Rosa y Jutiapa, ¿verdad? ¿Qué pasó, Inés? Primero hablemosle, expliquémosle a la gente cuál es el objetivo de una citación de un funcionario público tan importante como el Procurador General de la Nación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Roberto, por la oportunidad. Quiero dirigirme con todo respeto a la gente que nos escucha y nos ve en este programa. El diputado al Congreso de la República tiene una delegación de poder popular. La misma Constitución nos da esa facultad de legislar, interceder ante el Estado, entre el pueblo y el Estado, y fiscalizar. Los diputados al Congreso de la República tenemos esa facultad y ese deber constitucional de fiscalizar el manejo de fondos públicos, el cumplimiento de la política o de la
política pública de las diferentes instituciones del Estado y la conducta y actuar de sus funcionarios. El problema es de que el diputado se dedica más a interceder entre la sociedad y el Estado, a tratar de resolver problemas de sus pueblos, de sus comunidades, de su grupo social a quien representa. Pero la fiscalización, esa es un instrumento fundamental para que el Estado funcione bien. Y a veces en ese trabajo de fiscalización en las citaciones se dan esos exabruptos de gritos y todo eso, y realmente eso es natural. Si nosotros somos representantes de la sociedad, tenemos una delegación del pueblo y somos humanos, nos alteramos, nos enojamos, como se da en cualquier otra república. En otros congresos de países de primer mundo hasta se van a los puños los diputados. Y entonces son situaciones que honestamente ocurren. En China, Taiwán está hospitalizado. Exacto, un diputado, ¿verdad? así es. Entonces, Roberto, lo que pasó con el Procurador General de la Nación es que, y yo estaba plenamente convencido que el proceso estaba amañado, sabía, y la historia me da la razón en 72 horas, pues. Y él viene y me contradice, que él no va a denunciar a ningún magistrado, a ningún juez, no va a criminalizar, cuando yo como abogado estoy consciente que entramparon el proceso para que no cobrara firmeza la resolución del año 2017, 16 de octubre del 2017, ya la sala había resuelto la nulidad del negocio jurídico de usufructo entre el Estado y TCQ. Entonces, vamos a hablar del fondo Inés, del tema TCQ, porque para muchos ¿qué es TCQ? ¿Qué tiene que ver TCQ con el puerto y todo? Para mí, antes, ayúdame a explicarle a la población. Deber, derecho, obligación, como diputado, fiscalizar. Hay diferencia entre los diputados que están viendo por qué no se terminó aquel puente, por qué el ministro no cumplió con tal obra, que es totalmente válido también que el diputado distrital vaya a pelear por su función, por sus distritos, ¿verdad? Porque es la gente que votó por él. Este caso no, este es un caso a nivel nacional, de tipo jurídico, de otro nivel. La gente lo que dice es que los diputados abusan, dice, se ponen abusivos. Y un ministro me decía, pues es que yo vivo en el Congreso, todo el día me citan los diputados. Sí. Mire, el ministro que dice que vive en el Congreso, pues ahí va a seguir viviendo. Que se recuerda que si aceptó el cargo de ministro es un puesto político que va a tener que rendir cuentas al Congreso de la República por mandato constitucional. Este ministro se debe rodear de buenos técnicos, buenos viceministros, directores para que lo ayuden en el trabajo técnico y él se encargue del trabajo político a rendir cuentas. Este ministro va a tener que ir a la Casa Presidencial a rendir cuentas ante el presidente y va a tener que ir al Congreso de la República a rendir cuentas como mandata la ley. Entonces se quejan, es que fíjese que los diputados no nos dejan trabajar. No, es que no es así, no funciona así. Nosotros los diputados tenemos esa facultad y esa obligación de fiscalizar y preguntar a los ministros y a los funcionarios de Estado qué está pasando con una serie de situaciones que concernientes a la función pública que ejercen. Entonces, esas quejas, mire, esas quejas son de funcionarios incapaces, poco políticos. Muchos ministros son tan irresponsables que una hora antes se excusan de asistir a una citación, cuando el diputado les ha enviado la citación 3, 4 días antes. ¿Por qué no llaman y dicen, mire, señor diputado, para esa fecha que usted me está citando tengo este compromiso, quiero que valore si podemos cambiar la fecha, si no, yo de inmediato acudo a su oficina y quiero que conversemos cuál es el tema para poderlo atender? Yo conozco ministros en el transcurso de la historia que son muy atentos al llamado del Congreso y respetuosos del Congreso. Bueno, nosotros estamos electos por un voto popular, ellos son nombrados, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos esa facultad constitucional de hacerlo, pienso que sería un abuso de poder o, como dicen algunos, esos diputados tan abusivos. No, mire, le voy a dar de ejemplo el caso con el PGN. Sí, hubo un exabrupto, hubieron gritos, pero yo tenía la razón, ¿ya? Ahora todos esos net centers como decíamos en el colegio, ¿quién empezó? Exacto, entonces todos esos medios que atacaron, que sí, que no es la forma, se desvivieron por la forma, es que no es la forma, y del fondo, ¿quién habló?
Del fondo que habló que había sido un negocio fraudulento, lesivo a los intereses del Estado, que había sido declarado nulo, que estaba entrampado, que el Estado, los gobiernos nunca se prepararon para esta transición que iba a provocar como efecto la nulidad, el efecto de la sentencia, declarar nulo este negocio. Entonces, expliquemos un poquito de qué se trata el tema. ¿Verdad? Digamos, estamos hablando de Puerto Quetzal, el puerto del Estado. Puerto Quetzal le entrega, el gobierno le entrega la administración del puerto a una empresa transnacional que es TCQ. No, a ver cómo es. No, el Estado, como tal, el gobierno le da en usufructo un espacio del territorio del puerto, del puerto Quetzal, un espacio, un territorio, un predio, un terreno, como decimos comúnmente, para que funcione una empresa igual al puerto Quetzal, que presta los mismos servicios del puerto Quetzal. Como por ejemplo, eso está como que tú fueras dueño de la tienda del barrio y en el local de tu tienda tú le cedes un espacio de local para que ponga una tienda igual. Solo ahí viene la lesividad, ahí viene lo fraudulento, ¿ya? Yo no estoy en contra que el sector privado invierta. Yo no estoy en contra que el sector privado haga negocios con el Estado. Pero que el sector privado, por favor, utilice sus bienes, sus recursos para poder generar esa inversión y que genere negocios. Aquí este negocio es lesivo desde su origen. Mire, ahí se está desarrollando un juicio, un debate público ante un tribunal donde hay gente que está siendo procesada, gente que se declaró culpable, gente que tiene orden de captura, y la lesividad lo hacen en el territorio del puerto Quetzal, del puerto estatal. ¿Qué año fue eso, Inés? ¿En qué? El gobierno del Partido Patriota. El gobierno del Partido Patriota, ¿sí? Le da esa concesión, pero es para que haga lo mismo que tiene que hacer Puerto Es un Quetzal. usufructo. O sea, en vez de vender, hacer crecer Puerto Quetzal y meterle plata a Puerto Quetzal, que es del Estado, le pone a un lado una empresa privada, una transnacional, para que haga lo mismo. Que al pelo, o sea, la vaca lechera se la pasan a esa transnacional para que ordeñe la vaca del pueblo, pues. O sea, dicho en buen chapín, eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué no vamos a decir que lo que pasa, que la empresa portuaria Quetzal no es capaz? Claro, tiene sus deficiencias porque, con todo respeto, ningún guatemalteco de bien ha dirigido esa empresa portuaria. Ahí han llegado unas mafias a dirigir esa empresa portuaria que el Estado no hace, los gobiernos de turno no han sido capaces de sanear esas empresas portuarias. Entonces, esto no es un tema del otro mundo, poder hacer funcionar las empresas portuarias. Además, yo cuestioné al gerente de la empresa portuaria y dice que no están en números rojos, que no están en trapos de cucaracha y que tienen capacidad de operar. Entonces ¿cuál es el problema? ¿Para qué necesitaban TCQ entonces? Porque es un negocio amañado, pues es un negocio fraudulento. Ya, como todos los guatemaltecos saben qué pasó con ese negocio. ¿Y entonces quién presenta la demanda para que se declare? La PGN, en ese entonces, presentó la demanda para la nulidad del negocio y en el 16 de octubre del año 2017, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo emitió la sentencia donde declaró nulo el negocio. Hace ya 7, 8 años. Hace 8 años. Sí. Entonces ya se veía venir este problema. ¿Por qué no el gobierno? Es decir, el gobierno de Jimmy Morales, pasó el de Alejandro Yamatei. ¿Por qué no se prepararon para esta transición? Además, esto es fácil resolverlo, pues. Que eran hace 8 años que ya se había declarado lesivo. Claro. Entonces tenía que pasar a un tribunal de sentencia para... Entonces luego fue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad confirmó la sentencia de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué fue lo que pasó, Roberto? Porque yo le decía al procurador que estaban amañando el proceso, lo estaban entrampando porque la empresa portuaria Quetzal, el gerente de ese entonces, del gobierno pasado, presenta un recurso de aclaración y ampliación, cuando ya habían resuelto a favor del Estado. La propia PGN del gobierno pasado, quiero dejar claro, también presenta un recurso de aclaración y ampliación cuando ya habían resuelto a favor del Estado. ¿Qué indica eso? O sea, sí, lógico, el abogado del Estado pide a la Corte que haya que le aclare y le amplíe. Está como que un juez dejó en libertad a un procesado y el procesado le dice al abogado, mire, presente un recurso que me aclare por qué me dejó en libertad. Dicho palabras... Sí. O sea, si el Estado estaba peleando... Claro. Este PGN tenía que dar continuidad a lo que había hecho el PGN Entonces, anterior. ¿qué le reclamaba yo al Procurador General de la Nación? ¿Y usted por qué no ha procurado, no ha diligenciado este caso para resolverlo?
Entonces yo voy a respetar el debido proceso. ¿Cuál debido proceso? Cuando los magistrados de la Sala Quinta, lo contencioso administrativo, tenían 3 días para resolver esos recursos y ya casi un año de haberlos presentado y no los resolvían. Sale a luz el caso y lo resolvieron. A eso voy, porque digamos que este exabrupto, este TikTok, porque eso fue, porque es un pedacito, o apenas eso duró. Hablamos, fue de cámaras. No. El juego no duró ni un minuto. No, ni un minuto duró el partido, ni un minuto dilató el partido. Realmente el exabrupto, mire, a lo que llegamos que en 72 horas la historia me estaba dando la razón. Sí, pues vamos por partes. Digamos, lo citas para decirle, mire, usted no está procurando. Así es. No está haciendo el trabajo para que se resuelva esto. Y él dice que no lo va a hacer. Él dice ahí, tiene que denunciar a los jueces, a ver si interprete bien. Y él dice, no lo voy a hacer. Ahí es donde te molestas más de lo que ya estaban ustedes antes. Entonces él dice, si no lo va a hacer, váyase. ¿Cuál es el motivo que esté aquí? Es que, Roberto, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Hemos hecho un debate con el señor PGN. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que la negligencia de los funcionarios de Estado, de los gobiernos, permiten que esto se vaya a un arbitraje internacional. Y yo empiezo diciéndole, ojalá, procurador, que este caso no se vaya a volver en un arbitraje internacional donde el Estado pierda y termine pagando 1.200 millones de indemnización a esta empresa por no diligenciar este caso. Así empecé diciéndole. Entonces, explíqueme cómo está el caso de TCQ, y me empezó a dar un relato de situaciones. Entonces yo ya me había informado cómo estaba amañado el proceso, cómo lo habían entrampado el anterior gerente de la empresa portuaria y el anterior procurador general de la Nación. ¿Cómo lo amañan? Presentando esos recursos cuando ya estaba la sentencia, ya había cobrado firmeza, la sentencia de nulidad. Entonces ellos, ¿para qué presentan esos recursos? Esa era la pregunta. Y yo le exijo al procurador, como abogado del Estado, que actúe, que procure, que haga la diligencia. Y dijo, yo no voy a hacer absolutamente nada, voy a respetar el debido proceso. Yo entiendo un debido proceso es respetar los derechos de las partes en un proceso judicial. Y los tiempos, que los tiempos se perdieron hace mucho. Su plazo, no. Entonces eso fue donde me molestó, porque él como abogado sabía de que eso estaba entrampado en una forma fraudulenta y amañada. Entonces yo creo que me he dicho, mire, diputado, yo voy a empezar a diligenciar esta situación, voy a actuar, y yo de inmediato le informo qué es lo que vamos a hacer. Deme un tiempo y lo vuelvo a informar, claro, por supuesto. A reunir, ¿qué estamos haciendo? Entonces le digo, usted tiene que denunciar a esos magistrados que tienen entrampado ese proceso ahí. Yo no los voy a denunciar. Bueno, ¿y entonces qué nos va a denunciar? No los va a denunciar la señora del mercado, el que vende chicles en la esquina. Es el Procurador General de la Nación que representa los intereses del Estado. Entonces, en ese sentido, realmente el fondo del asunto es haber entrampado eso cuando ya una sentencia estaba ya resuelta, habían resuelto un caso, no lo dejaban cobrar firmeza porque estaban argumentando cosas de que una letra, que esas mañas, pues son mañas. Por eso se dice mañado, por las mañas que hay ahí metidas. Así es. Bueno, pero horas después, o un día y medio, 2 días después. 72 horas después. 72 horas después resuelve. Así es. Por miedo, Inés. Porque fueron titular de los medios de comunicación de todo el país. Sí. ¿Verdad? No vamos a mencionar medios de comunicación, ¿verdad? A menos que nos quieran patrocinar, ¿verdad? Pero titular de medios de comunicación importantes, aquí lo estamos poniendo en pantalla. La radio amaneció con todo ese tema porque resolvió precisamente resolviendo el recurso que tenían que resolver en 72 horas. 72 horas, la sala tenía 72 horas para resolver eso. Sí. Ya casi 9 meses y no lo resolvía. Entonces, cuando sale a luz pública el tema, pues la sala se asusta y lo resuelve. Claro, lo resuelve. Y ratifican la anulación. Exacto. Bueno, ahora la gente dice incertidumbre por la anulación del contrato. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora sin TCQ? Bueno, yo como abogado te digo, yo no soy experto en puertos ni nada, es problema del gobierno qué es lo que va a hacer, ¿ya? Si el puerto se va al fondo del mar, es problema del gobierno, ya eso no es problema de nosotros. Yo cumplí con mi función fiscalizadora, yo ya cumplí mi papel que me corresponde como diputado,
Ahora corresponde al gobierno, a los la PGN. tribunales te paran dando la razón, porque Claro, ahora la Procuraduría del señor Procurador, va a dar redundancia, ya no es necesaria, ya resolvieron. Ya ¿verdad? resolvieron. Y resolvieron ratificando la anulación del contrato. Así es. O sea, Hoy TSQ se tiene que ir. está nulo. Sí, y está la anulado el nulidad, contrato. anular un negocio jurídico significa traer al estado original de las cosas. Ajá. Será el PGN como representante del Estado sentar la mesa de diálogo para resolver esta situación y ver en qué tiempos van desocupando el espacio, qué es lo que se van a llevar los señores de TCQ y qué es lo que va a quedar ahí, pues. Porque si TCQ le quiere cobrar al Estado sus instalaciones, pues que devuelva todo lo que ganó en ese tiempo que operó, ¿verdad? Pues tendrán que irse a la vía civil para resolver si no se ponen de acuerdo. Pero es una cuestión que se debe de resolver. Eso le toca ahora al PGN ir a negociar Claro, la a él salida, a él le digamos. corresponde negociar la salida del problema. Porque al final se me va, eso le va diciendo los tribunales a Así TSQ. es, Se anuló me el va. negocio. Y ahora le toca al PGN decir, bueno, Así es. ¿cuándo se van mucha, pero qué van a dejar aquí a cambio de todo lo que ganaron? Así es. Ajá, o devuelven lo que ganaron y le pagamos lo que ustedes invirtieron aquí, ¿verdad? Ajá. Eso es, en otras palabras. Le corresponde a la PGN oficial y a la Y SAT. no tiene nada que ver con Puerto Quetzal. Puerto Quetzal estaba funcionando, Ese es otro tiene que negocio que seguir está a la par. funcionando, y ahora es Puerto Quetzal el que le va a dar el servicio a quienes importa. Pues tendría que el puerto de Quetzal operar esas instalaciones para seguir dando los servicios. ¿Ya? Y sí tiene capacidad el puerto Quetzal. Claro, no lo han dragado porque solo funcionarios negligentes y irresponsables han dirigido ese puerto. No han ampliado los muelles porque no lo han querido hacer. Ese puerto lo han agarrado de piñata históricamente, los dos puertos. Entonces ha habido una negligencia en la administración portuaria de parte de los gobiernos y por eso ahora dicen es que no tenemos capacidad. Bueno, el gerente dice que ellos sí tienen capacidad y están citados para el viernes a las 11 de la mañana y le vamos a hacer esas preguntas si tienen o no tienen capacidad, ¿verdad? ¿Funciona o no funciona el puerto? Exacto, ¿verdad? que diga la verdad. Capacidad de dar Así es. el servicio que va a dejar de Así dar es. TSQ. Claro. Si no la tienen, ¿en cuánto tiempo? Así es. Sí. Le pediste la renuncia al PGN. Si es que como mínimo por respeto al pueblo de Guatemala, como bien dijo él, Ahí está debería bien. renunciar. Si no, él tiene ahora que procurar ir a hacer esa negociación. Tiene que ser su trabajo, ¿verdad? Procurar todo ese caso. Y si no, puede que renuncie, lo que publicó otro medio de comunicación que estamos viendo aquí en el video. Por fin resolvió un recurso que tenía solo 72 horas, solo 3 días para resolver y dilató casi un año para resolver. Cuando en la discusión, el debate que hubo con el PGN, yo fui muy claro a decir que esto estaba amañado y es cierto, estaba amañado, ya resolvieron y está quedando firme la sentencia donde declara nulo el negocio de TSQ. ¿Y por qué el Poder Judicial declaró nulo esto? Porque es de conocimiento público que fue un negocio amañado, un negocio fraudulento, un negocio lesivo a los intereses del Estado. Ahí está, 72 horas y la historia me da la razón. Vean ustedes. Hoy públicamente le digo al Procurador General de la Nación que si tiene un poco de dignidad y respeto al pueblo de Guatemala, que renuncie al cargo. Que renuncie al cargo por negligente, por incapaz, por no procurar un caso de intereses para el pueblo de Guatemala. Él está nombrado ahí como Procurador General de la Nación, responsable de velar por los intereses del Estado y del pueblo de Guatemala. Por supuesto, él no va a renunciar, ¿verdad? Porque nombrado es uno de los hombres de confianza del señor presidente de la República. Es el hombre que presentó la denuncia, digamos así, contra Consuelo Porras, que es un tema urgente de resolver para este país, un tema que también está ahí entrampado, no le quitan el antejuicio, no camina para ninguna parte. Es un hombre que, bueno, es mejor que lo que denunció, se habían usado fondos públicos para contratar un bufete en los Estados Unidos y varios de estos temas, ¿verdad? Entonces él definitivamente no va a renunciar, tendrá que cumplir con su obligación de ir a servir de intermediario entre Puerto Quetzal y TSQ, que se tendrá que ir por ley, por obligación, ¿verdad? Pero ahora, 8 años después, empieza un juicio. ¿Qué es ese juicio, Inés?
Bueno, yo me enteré por redes sociales que hay un tribunal que está llevando a cabo un debate público, un juicio, donde hay gente procesada por ese caso, ¿verdad? Eso es una situación que ya viene de hace años. 8 años después. Gente que aún está prófugo de la justicia, otros se declararon culpables. O sea, eso es un gran caso que el pueblo de Guatemala se enteró, ¿verdad? Y eso es una situación, yo creo que ese juicio ya estaba programado, producto de la casualidad es que se está ventilando ahorita, ¿verdad? Bueno, ya está, sí, está. eso de plano. Quiero insistir en el tema sexo con tranquilidad y seguridad. Quiero insistir en masculán, un preservativo de origen alemán que encuentra con mucha facilidad en las farmacias y en tiendas de conveniencia. Casualidad. Pues tenía que haber estado programado. Claro, no lo hermanos, pudieron citar claro, sí. de 2 días para acá. O sea, todo el proceso ya viene. Sí, así ¿Verdad? es. No tenía el procurador por qué perder el control, lo perdió por la forma que lo trataste, lo perdió por mal carácter. Así tratan los diputados a los que llegan. Así vamos a tratar el viernes a los del Puerto Quetzal. No. A mí lo que algunos diputados me dicen es cuando uno los trata con respeto no dan información y se paran siendo ellos los... Entonces tenemos que ser fuertes porque ya la experiencia nos dice que no sueltan la información, que Sí. se vuelve al revés. No siempre se dan ese tipo de problemas en el Congreso. Hay funcionarios, ministros, directores muy responsables, dan la información, resuelven, se comprometen con el país, con su función, porque no todos los funcionarios son iguales. Lo que sí te digo, yo digo que el procurador, y me atrevo a decir eso, es una apreciación muy personal, que se molestó porque es un tema demasiado grande y no lo había procurado o lo descubrí en el amaño. O sea, el diputado ya se dio cuenta de esto y me lo tiró sobre la mesa y hoy ¿qué voy a hacer? Pues ya, entonces, ese caso TSQ es como tener un elefante en la sala de la casa, pues ahí lo ves, ¿cómo no lo vas a ver? No es una hormiga en un pantano, pues. Y como ese caso, deben de haber muchos casos en la Procuraduría General de la Nación que son lesivos a los intereses del Estado, que están causando daño y pérdida al pueblo de Guatemala, al Estado, y la Procuraduría no los procura, no los trabaja, no los dirigencia. Entonces, yo creo que el procurador que esto le sirve, si va a continuar en el cargo, si no va a renunciar, que le sirva de escarmienta, y que el presidente ponga las barbas en remojo, que no crea el presidente de todos sus ministros y funcionarios están haciendo bien el trabajo, con todo respeto. Mira, yo creo que todos los presidentes pasan la misma situación con sus funcionarios, ¿verdad? Pero que esto le sirva también al presidente de una alerta de qué es lo que está pasando y que el procurador le diga la verdad al presidente qué casos son los que están ahí, que le están causando detrimento a los intereses del Estado, del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Inés, bueno, ya aclaramos el tema de que un abusivo y todo, y pues decir, le dieron más importancia a la forma que al fondo. Pero también estás preparado para recibir los ataques de los diputados, lo que quieren es extorsionar, pedir plazas, aunque en este caso extorsionar al PGN no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿qué le vas a pedir al PGN? Plazas en la... ¿verdad? Pero estás preparado porque ese es el desprestigio del Congreso de la República, por ahí se han ido, decir que los diputados, que los políticos del pasado, me voy a incluir, estamos acostumbrados a cobrar por todo, a pedir plazas, a que no damos un paso sin plata, y esa es como la excusa o el ataque o la razón de que haya una mala relación. ¿Estás consciente de eso? Sí, yo creo que no hay ningún congreso en el mundo que tenga un grado de aceptación o popularidad en la sociedad. Los congresos siempre sufren un desgaste, y yo me pude dar cuenta en este caso. Todo el mundo criticaba las formas, cómo le gritó, que no es la forma. Ahí había una persona, no sé si en Guatevisión, dice, ese diputado que se limpia la boca primero. O sea, ay sí, qué abusivo. Que no sé. Y del fondo del asunto, ¿quién hablaba? Todos se rasgaban las vestiduras, que sí, que va a pasar con el país, qué va a pasar con la canasta básica si TSQ no sigue funcionando. Pero ¿quién habla del fondo del asunto? ¿Quién habla de los 200,000 contenedores que mueve esa empresa fraudulenta, que es lesiva a los intereses del Estado? ¿Cuánta gente se han hecho millonarios a costa de los recursos del Estado? ¿Quién habla de eso? Hoy dicen, ¿y ahora quién se va a encargar de importar, de agilizar las importaciones? Si el Puerto Quetzal tiene la capacidad. Lo que pasa es que ahí debe dirigir funcionarios y empleados comprometidos con el país, comprometidos con la patria para hacer bien su trabajo.
Si hay que dragar ese puerto, pues hay que dragarlo. Pues eso no quiere decir que los barcos no entren. ¿Y por dónde entran los barcos de TCQ entonces? ¿Será que entrarán por otro mar? Si entran por la misma dársena, por el mismo acceso a los muelles. Aquí no traten de engañar al pueblo de Guatemala diciendo que ahora entonces los contenedores no van a poder entrar, los barcos, y que no, si por el mismo mar entran todos, ya, el tema es que ese negocio es le pusiste competencia, permitiste una competencia a tu propio negocio, pues, ya. $11 por contenedor gana el Estado de Guatemala por cada contenedor que entra por TCQ. $11, 11.50 por contenedor. ¿Qué ganancia puede ser eso para el Estado de Guatemala cuando esta gente cobra de $400 a $1,000 por contenedor? ¿Ya? Entonces, ese tipo de negocios sí son posibles en el país, pero cuando el Estado realmente gana, pero un 60-40, 50-50, pero $11 con 50 centavos de dólar por cada contenedor. ¿Qué buen negocio puede ser eso? Pues estamos en otro caso como el tema de la minería, como el tema, ¿verdad? Que ¿cuánto le queda al Estado de dividendos? No, y encima, derechos, y encima la ofensa es decir, son regalías, te voy a regalar algo de lo que es tuyo. Explotamos el oro, la plata, el níquel, pero ahí te voy a regalar el 5%. Solo la palabra ofende, te voy a regalar. Cuando en otros países pagan hasta el 40, 50, 30%. Son las situaciones que el pueblo de Guatemala debe saber, que es un aprovechamiento, es una explotación de recursos y de los bienes del país en detrimento de los intereses del pueblo. 11 quetzales $11 por contenedor. $11.50 por contenedor es lo que gana el puerto de Quetzal. Eso es lo que gana el puerto de Quetzal, imagínense. Operación que el puerto de Quetzal la puede realizar, y si no la puede realizar, hay que ampliar el muelle y dragar ahí donde dicen que hay que dragar. Pero los barcos de TCQ entran por esa misma dársena. Ya, ¿por qué están diciendo que es que quieren hacer sentir y creer que los barcos ya no van a poder entrar porque el puerto Quetzal no tiene la capacidad de atender esto? Entonces, ¿por dónde entran los barcos de TCQ? Por donde mismo. Ya, si hay que ampliar el muelle, hay que ampliarlo. Bueno, deberíamos de verlo como una oportunidad, ¿no? Claro. Es la oportunidad de hacer crecer Puerto Quetzal, porque la idea de Puerto Quetzal, cuando nació Puerto Quetzal, cuando se compraron aquellos terrenos en aquel entonces, esa gran finca, una gran finca que había ahí, me acuerdo hasta la familia que la vendió y todo, era tener un puerto de primera, para que incluso ser competencia de El Salvador, del sur de México, y que vinieran aquí y les saliera más barato bajar aquí, después irse por tierra para El Salvador, irse por tierra al sur de México. Esa fue toda la intención, ¿verdad? Pero aquí le pusimos, entiendo yo ahora, estoy entendiendo el tema, ¿verdad? La competencia con nuestros recursos, la tierra, todo. Así es. ¿Verdad? Y por eso es que es lesivo, para que la población entienda por qué es que lo llamamos lesivo. Porque se está entregando ahí un usufructo a una empresa transnacional para que usufructe un servicio que debería prestar el Estado. Así es. Y a cambio de eso, $11.50 por cada contenedor. Así es. Y os cobran entre 400 y 1,000. A $1,000 por contenedor. Y operan el depósito aduanero temporal, que es otro servicio que prestan. Eso es un negocio redondo, que yo no estoy en contra de que el sector privado invierta y que haga negocios, pero en condiciones diferentes. Pero aquí en Guatemala es todo en detrimento del pueblo de Guatemala. Ya mencionamos las mineras, hay la empresa petrolera en el Petén, la plata en San Rafael, Santa Rosa, el níquel en Izabal, el puerto y otros negocios. O sea, no son negocios. Y cualquier estado en el mundo utiliza sus recursos para combatir la pobreza y la miseria de su pueblo. Y aquí ¿pero qué recursos? Si eso eran $11.50 por cada contenedor, no había recursos. Eso está empobreciendo más. No alcanza ni para el mantenimiento del pueblo. Así es. Ajá. Y así tenemos muchos casos que nadie dice nada. FEGUA. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, somos de los pocos países en el mundo sin ferrocarril. Así es. ¿Verdad? Y encima todos estamos demandados por la empresa a la que se le dio la concesión
porque no cumplimos con nuestra parte, que era mantener libres las vías y en buen estado las estaciones, como que eran estaciones tipo museo. Esa era la intención, y como no cumplimos no nos pagan. Por el caso de Fegua no nos pagan un centavo porque estamos demandados. Ahí hay otro caso. Sí. Bueno, vamos a ser uno de 3 países en el mundo que no teníamos correo. Como ahora dejó de ser un negocio el correo, nos lo devolvieron. Y pasamos años sin poder prestar el servicio porque no había cómo. Y ahora tenemos un correo sin edificio, ineficiente, porque como no hicimos el trabajo, hay que volver a aprender y volver a agarrar la confianza de la gente. Así es. Y tampoco nos quedaba nada. El director de correos, nombrado por el Estado, ganaba, yo no me acuerdo cifras, pero era un tema como que nos pagaban 4 millones al año y nos gastábamos como 6 millones de presupuesto, o sea que en vez de ganar perdíamos con el tema. A eso nos referimos. Hay muchos temas y todos están entrampados ahí en juicios, en demandas, o algunos ni juicios tienen, ¿o no? Uno de los puntos importantes es que en el imaginario nacional han hecho creer a la población que el Estado es incapaz en todo. Que el Estado no puede operar un puerto, un aeropuerto, el Estado no puede operar las carreteras. Cuando tenemos el ejemplo de López Obrador en México, reactiva las refinerías, compra la refinería en Texas, construye el canal seco, construye el Tren Maya, el canal interoceánico, ¿verdad? Hace grandes inversiones estratégicas para el pueblo de México. Entonces, ahí tenemos claro ejemplo de López Obrador, cómo él sí fue capaz de recuperar la soberanía energética de su país, ¿ya? Recuperar la soberanía energética, invirtiendo recursos del Estado para garantizarle al pueblo de México la seguridad energética. Y nosotros aquí es que el Estado es incapaz, claro, funcionarios incapaces, mafias en los puertos. Ese no es problema del pueblo de Guatemala, es problema de los gobiernos que han pasado, que no han podido desmantelar esas mafias en esos puertos, en esos aeropuertos. Y hoy el presidente Arevalo tiene una oportunidad histórica de hacerlo, de poner gente de bien a dirigir los puertos, los aeropuertos, las instituciones más importantes del Estado, para que el Estado realmente pueda prestar los servicios. Sí, yo leí eso que sí que me gustó en un editorial, en otro medio de comunicación, que decía, veámoslo como una gran oportunidad de meterle plata ahora a Puerto Quetzal y hacer lo que tanto soñamos de tener un puerto de primera en ese tema. Esa es la idea. ¿Qué le vamos a preguntar a Puerto Quetzal ahora? Bueno, primero le vamos a preguntar cómo está concedido su plan maestro. Según tengo entendido que lo acaban de aprobar, qué recomienda el plan maestro de inversión en el puerto Quetzal, la ampliación de muelles, dragados, qué es lo que está recomendando el plan maestro, porque están obligados a actualizar y hacer su plan maestro y cómo lo van a financiar. Y ahí nos vamos a dar cuenta, a ver cuánto de plata tiene ahorrado el puerto Quetzal con tantos años de servicio y operación. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Y va a quedar demostrado que ese puerto lo han hecho una piñata, pero eso no significa que, como es una piñata ese puerto, vamos a tener que privatizar la empresa estatal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si los empresarios internacionales quieren invertir en servicios portuarios y si es un buen negocio en nuestro país, pues yo creo que hay tanto territorio a la orilla del mar que pueden construir un puerto privado y operarlo. Yo creo que eso no es ningún problema. Pero la vaca lechera del pueblo no la pueden vender, pues, no la pueden prestar, no la pueden ceder. Y esos son los negocios lesivos. Yo realmente valoro y felicito a esa corte. Hay que reconocer también la valentía que tuvieron de declarar la lesividad. Felicito y valoro la valentía de la Corte de Constitucionalidad que confirmó esa resolución. De veras, hay que reconocerlo también. Ya el valor patriótico de estos magistrados de haber declarado esa lesividad, porque realmente Guatemala necesita de operadores de justicia que administren justicia. Bueno, estamos en esa etapa, ¿verdad? Acabamos precisamente un par de días antes de este capítulo, hacer un capítulo un tanto didáctico de cómo se eligen las cortes en este país. Hablamos un poco de las famosas comisiones de postulación que se hicieron en las reformas constitucionales y de lo que está pasando ahorita y dónde es que se encuentra, lo llamamos, ¿verdad? ¿Por qué son corruptas las cortes?
algo así por el estilo. Es decir, ¿quién está atrás? ¿Quién está financiando estas campañas políticas? 10 planillas, en fin, todo lo que se está dando precisamente en esta semana que vamos a dirigir. Acordemos que por 4 años, ¿verdad? La Corte dio instrucciones de cómo elegir, la Corte de Constitucionalidad dio instrucciones al Congreso de cómo elegir a las Cortes, mandó un listado de la CICIG de quienes estaban vetados, y lo que hicieron fue no elegir y pasaron las Cortes 4 años más. Antes de que se fuera Yamatei, la Corte Constitucional los obliga a elegir. Menos de un año van a estar los actuales y entramos a un proceso también muy discutido, y entonces es raro ver cortes que se atreven de verdad a defender al Estado, que pareciera que es al revés. Tenemos una cantidad de funcionarios saliendo libre, de gente que es culpable y les dieron unas sentencias pequeñas, gente que estaba acusada de un delito y ahora esto de que el delito no existía en aquel entonces se paró el proceso. Yo me sumo a la felicitación de quienes lo hicieron, pero el proceso se volvió muy largo, y esa era la razón de la citación, para insistir en el tema con el señor Procurador General de la Nación. Así es. Así es, Roberto. ¿Qué más podemos hacer, Inés, porque aquí el resultado, les guste o no les guste, fue un resultado positivo? Hayan dicho lo que hayan dicho, yo siento que lo que le dio fue miedo a los que no habían resuelto. Ahí viene Inés, ¿verdad? Pues no sé, realmente es un tema que salió a la vida, a la luz pública, y se avanzó. Llamémosle que avanzó, y ya el pueblo de Guatemala se recordó otra vez de ese caso. Es que eso estaba ahí olvidado. Eso pudo haber pasado 20, 30 años ahí olvidado. Mire, ¿de cuándo está la sentencia? Si ese caso no se lleva a la mesa, sigue olvidado. Pasa el gobierno de Arévalo, viene otro, y hasta se nos había olvidado que existía el caso de TCQ. La gente ya se le había olvidado que había una sentencia de nulidad. Entonces, como ese caso, ¿cuántos habrán en la PGN? ¿Cuántos casos habrán en el país, ¿verdad? Entonces, Roberto, lo que decías, en nuestro país debemos de reconocer que hay buenos funcionarios, buenos operadores de justicia, hay hombres y mujeres que realmente valen la pena, como jueces, como magistrados, como también algunos dejan mucho que desear, pero no todos son igual, no se puede medir con la misma vara a todos. Y ahorita viene un proceso de selección de nuevos magistrados, y yo espero que sea un proceso transparente y que estas comisiones puedan proponer en los listados los mejores hombres y mujeres para dirigir el Poder Judicial en el país, y que nosotros los diputados podamos también elegir los mejores perfiles, ¿verdad? Hay que recordar que el Congreso de la República recibe un listado de las comisiones de postulación. Que solo puede elegir de ese listado, que es lo que tratamos de aclarar. Ajá. Hay que elegir 13 magistrados, tiene 26 nombres y nada más para elegir. Así es, entonces, pues yo espero que se dé un proceso muy bien atinado y que devuelva las esperanzas al país, y debo reiterar que realmente los magistrados que resolvieron esta nulidad, hay que reconocerles esa valentía. Yo quise que fuera un debate, pero no había ya nada que debatir con el señor procurador, porque el tema era presione para que salga esto, pero salió antes de que hiciéramos este capítulo de podcast, ¿verdad? Sin embargo, habría que escuchar al procurador. Yo le hago la invitación para que venga a un programa y nos cuente qué otros casos como este están ahí, qué otros casos él tiene que esperar el debido proceso, qué instrucciones tiene, qué va a hacer, porque hay un montón de temas. A mí me interesaría saber qué pasó con FEGUA, qué pasó con el tema de correos, por qué lo devolvieron, y así hay una cantidad de temas que no sabemos que existen, y que la población no sabe que existe, y que estamos perdiendo un montón de plata. Sobre todo ahora que se quieren hacer las cosas bien, hay que reconocer que ese gobierno ha dicho... Proyectos de carreteras abandonados, proyectos millonarios de carreteras abandonados, puentes abandonados, son intereses del Estado, que el PGN tiene que actuar. Todo eso. Realmente debe de ser miles de casos donde el Estado debe de estar perdiendo millones, sin lugar a dudas. Y la falta de procuración del Procurador General de la Nación está provocando eso, ¿verdad? Bueno, esperamos que el señor Procurador acepte nuestra invitación. Vamos a buscar el teléfono para invitarlo y nos venga a contar qué otros casos hay, porque ya pasó a otra etapa. Claro, ya le toca a él, ¿verdad? Bueno, decidir si renuncia ante la invitación de Inés
de que renuncie o si sigue con su trabajo, que creo que es lo que va a hacer, de ir a intervenir para que no se vayan a llevar jóvenes, porque es capaz que estos ganaron un montón de plata por estos años en un negocio que se declaró lesivo hace muchísimo y encima de todo me voy, se terminó el juego y me llevo mi pelota. Encima de todo quieren cobrar, aparte de todo lo que ganaron. ¿Va? Nos van a querer demandar. Claro, de seguro, si no hay una buena negociación, se van a ir a algún arbitraje internacional donde habría que revisar cuántos arbitrajes hemos ganado, ¿verdad? Como Estado, a ver si los hemos procurado muy bien. Es que ese es un tema importantísimo que debemos de revisar. Guatemala, el otro día el Congreso aprobando pagar un préstamo donde el Estado era garante de un banco suizo. O sea, no, aquí ha corrido mucha agua bajo el puente y realmente no se dice nada de eso. Aquí nos preocupamos más de las formas. La forma como le dijo, como le gritó, como lo echó. Y a mí me llamó mucho la atención y me preocupa abogados preocupándose en los medios de comunicación hablando de las formas del caso, de la forma de tratar. Que se limpie la boca, dice. Ese diputado se debería limpiar la boca, dice. Escuchar a un abogado diciendo en vez de hablar del fondo del asunto. ¿Ya? Entonces sí, realmente me preocupa mucho que nos preocupemos de las formas y no del fondo. Aquí corre mucha agua bajo el puente, Roberto, en este país y en nuestro país y realmente debemos nosotros los guatemaltecos alzar la voz, especialmente los diputados. Los diputados estamos electos para esto. Tenemos esa representación, tenemos esa facultad, más ahora que ya no existe mucho la dictadura de partidos políticos. A eso voy, digamos que era la forma en que se manejaba el Congreso antes, con esa dictadura de partidos políticos. Aquí hemos hablado de la dictadura de la señora, para no seguirla mencionando, y cómo ahora se sienten libres de poder actuar de otra manera. Y el gobierno debería aprovechar ese tema, se está aprovechando. También nosotros deberíamos de aprovechar que es un gobierno que está diciendo y está actuando en contra de la corrupción, que quiere hacer las cosas con transparencia. Un presidente y una señora vicepresidencia que nos están dando lecciones, despidiendo gente que está haciendo mal las cosas, de sacarle provecho a este tema. El Procurador General de la Nación tiene que estar en ese mismo rumbo, de destapar la corrupción, de seguir los casos contra los corruptos, de ver que las sentencias se cumplan. Todo eso es parte de lo que Guatemala espera que se haga, y hay temas que Guatemala no conoce como este, Inés. Roberto, dos cosas fundamentales. ¿Sí? La dictadura de partidos políticos en nuestro país le ha hecho mucho daño a la democracia. Y alguien decía ahí, ¿por qué este diputado hasta ahora está hablando? Y con justa razón, y tiene razón quien dijo eso. Antes, si yo me atrevía a cuestionar algo que no estuviera de acuerdo el secretario general del partido, estaba fuera del partido, ¿ya? Y esa dictadura le ha hecho mucho daño a la democracia en el país. Hoy muchos diputados están muy bien liberados, están haciendo su trabajo y hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que valorar el trabajo que está haciendo muchos diputados. El otro tema es que el presidente de la República debería de valorar el trabajo que hacen los diputados de oposición. Debería de llamar a los diputados y decir, mire diputado, lo felicito y ayúdeme a fiscalizar mi gobierno, porque yo necesito que alguien me ayude. Si al presidente solo mentira le van a contar los asesores, los que les hacen los sondeos de opinión. O sea, al presidente de la y a todos los presidentes, ¿verdad? No estamos hablando mal de presidentes. eso es típico, la famosa y los ministros rosca, le van a contar mentiras al presidente. ¿verdad? El presidente está lleno de mentiras. Le llevan encuestas, Sí, análisis. encuestas de mentiras. Hasta que dejan de ser presidente se dan cuenta de la gran baboseada que le han dado. Así deben de estar con el PGN, yo te apuesto. Sí. Hiciste vimos, al fin pusiste en lugar a ese diputado sí. insolente, abusivo. Sí. Seguro que así está. Estuvo bueno que haya dicho eso. O sea, los asesores que tienen 25,000, que sale 20,000 de asesoría que no llegan a trabajar. Entonces el presidente de la República debe decir, bueno, yo le voy a pedir a la oposición que me ayude a fiscalizar mi gobierno para transparentarlo y realmente ir resolviendo los grandes problemas. Yo te voy a dar un dato, espero no salirme del tema. ¿Sabes cuántos neonatos se murieron en el gobierno de Yamatei? Neonatos, niños recién nacidos. Sí. 12,628 niños se murieron en el país. 12,628 niños se murieron en el país neonatos, en el gobierno de Yamatei. Y lo que va de este gobierno se van muriendo 1,098 niños. ¿Y quién dice algo? Nadie. Y no dicen nada porque son los hijos de los pobres los que se han muerto. ¿Y el procurador de los derechos humanos dónde está?
¿Dónde está el procurador de los derechos humanos defendiendo el derecho a la vida? Iniciando los procesos de investigación, denunciando el incumplimiento de deberes, responsabilidad por la muerte de todos estos niños. ¿Quién lo dice? No hay denuncias siquiera. No hay denuncias. O sea, la institucionalidad del país se está viniendo. Bueno, se vino al suelo. Mira, yo no quiero referirme al procurador de derechos humanos, pero es un incumplido, es un irresponsable. 12.628 niños se murieron en el gobierno de Yamatei. Y nunca dijo nada. No ha dicho y ahora nada. ya van más de 1,000. Y tampoco 1.098 se van muriendo en este gobierno. Y nadie dice nada porque son los hijos de los pobres los que se han muerto. Con todo respeto, la gente tiene sus posibilidades. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está el procurador de los derechos humanos? Otro tema, otro dato importante. En los últimos 4 años, por tener una referencia, yo me refiero al gobierno de Yamatei los últimos 4 años y me refiero a lo que va este gobierno. ¿Cuántos accidentes de tránsito mortales hubieron en los 4 años? 10.800 personas se murieron en 4 años en accidentes de tránsito. Los gastos más altos que tiene el sistema hospitalario es atender accidentes de tránsito, igual está el ICS. Y ahora de moto mayor. Claro, ¿quién señaliza las carreteras? Veamos cuáles son las causas de los accidentes. Un departamento de tránsito ineficiente, carreteras llenas de baches, falta de seguridad vial, falta de control de uso de casco y toda la seguridad que debe tener un motorista y la gente con su cinturón, van hablando por teléfono y todo eso. O sea, es una tierra de nadie, es una tierra sin ley. 10.800 personas se murieron en 4 años. Dicho por INASIF, no lo estoy diciendo yo. Y lo de la muerte neonatal, dicho por el Ministerio de Salud Pública. Y hay algún director de un hospital preso, pagando una condena por permitir las infecciones nosocomiales en su hospital. Hay hospitales que hasta perros andan en el hospital. No hay normas de inocuidad en los hospitales, no hay intensivos neonatales, no hay casas maternas, no hay atención primaria, no hay un sistema de salud que proteja la vida por la vida desde la concepción, como dice la Constitución y los derechos humanos. Entonces son temas, Roberto, que hay que hablarlos, hay que decirlos, ¿ya? Entonces, sí, yo te voy a agregar otro, porque así como estamos hablando en confianza, nadie nos oye, ¿verdad? Yo he invitado al ministro de Gobernación, a quien lo conocemos de sobra, sabemos que está haciendo un buen trabajo, es el ministro que más se ha movido y todo, para que hablemos de un tema importante. No tenés idea cuánta gente anda en la calle sin licencia de conducir, tanto de moto y de carro. ¿Por qué? Porque la licencia vale 1,000 y pico sin hacer el examen y la gente no tiene ese dinero para pagar los 1,000 y pico sin hacer el examen. Claro. Porque si hacen el examen no lo pasan. Así es. ¿Verdad? Y entonces, digamos, el trabajo que haga Emetra aquí en la capital no se da abasto. Ya hubo un par de accidentes de fallecidos de motoristas que por evadir a Emetra para que no lo pararan se fueron a estrellar contra un carro. Y por supuesto no llevan casco, porque esas escuelas, esas oficinas que dan el certificado de que recibieron el curso, que sí saben manejar, son certificados falsos, ¿verdad? Y eso lo deberíamos de meter al Ministerio de Educación, tener educación vial, o sea, hay tantos temas que tocar, Inés. 90, Roberto, 90 academias vendiendo certificados. Esa es una venta de certificados. Aquí 90 academias no enseñan a manejar a nadie, 90 academias vendiendo certificados. En los parques de los pueblos venden en 1.500 certificados. Bueno. Y de inmediato te dan la licencia. La gente no puede manejar porque ya tiene licencia. Y empieza a manejar, va a matar, se va a matar, mata al otro, y aquí es un pueblo sin ley. Entonces, y otra mitad no la tiene porque no tiene los 1.500 para comprar el certificado. Por supuesto, anda manejando ahí porque aprendió en su comunidad. Entonces la reforma a la ley de tránsito debe ser profunda, y yo creo que se debería de entregar a INTECAP esa facultad de las escuelas de enseñanza para manejar. Son parte del Ministerio de Educación en otros países, claro, de las municipalidades en otros países, y aquí no las tiene nadie. Esas escuelas son inexistentes. Mire, en los municipios anda la gente, lleva al niño, lleva a su esposo, a su señora, a la abuela, como 5 en una moto, 3, 4 los niños en el brazo, en la moto, y se van a estrellar.
y el alcalde la cara voltea para otro lado, como que no es con él. Yo encontré unos que van hasta un cochito, le dije, pero ¿para qué ven el cochito? Porque si lo dejo me lo roban. Sí, bajan el perrito y todo, bajan la competencia de la Policía Municipal de Tránsito, pero lo que menos hacen es seguridad vial ni controlar el tránsito, no, simplemente porque quieren tener los hombres de negro en su pueblo para tener policía, ¿verdad? Entonces, son situaciones, Roberto, que tal vez no venimos a ese tema, pero aquí estamos enlutados día a día. Muertes en los hospitales, muerte neonatal, accidente de tránsito, y aquí... ¿Qué nos toca hacer? Para cerrar el programa, Inés, un mensaje a los amigos y amigos que no se vale que no se suscriban, que no se vale que no cuenten, que estamos aquí contando la realidad, sobre todo la realidad viral, porque se vuelven temas virales. Sí. Un mensaje. Vamos a seguir citando gente. Claro, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo de fiscalización en los diferentes temas de la política pública, lo vamos a seguir haciendo con mucha solvencia política. No tenemos realmente compromisos absolutamente con nadie, lo vamos a hacer en diferentes temas donde estemos informados que hay una situación que fiscalizar, lo vamos a hacer. Y ojalá que le sirva de algo al presidente de la República para que pueda decir, bueno, las cosas no andan tan como me las están contando, ¿verdad? Ya. Solo el Ministerio de Comunicaciones en 5 meses ha ejecutado en menor cuantía 368 millones, cuando en el 2023 el gobierno anterior ejecutó 395 millones, o sea, en menor cuantía. Más de 25,000 millones ha gastado este gobierno del presupuesto nacional, y todo de menor cuantía, o sea, eso, la menor cuantía da lugar a mucha corrupción, y yo no sé si el presidente ya se dio cuenta, ¿verdad? El Ministerio de Gobernación está comprando alimentos, más de 7 millones semanales en alimentos en menor cuantía, para las unidades ejecutoras, para las academias, y los policías, las comisarías. Entonces toda esa situación llama mucho la atención y lo vamos a seguir fiscalizando, Roberto. Vamos a seguir fiscalizando el actual también del Procurador de los Derechos Humanos, porque no está cumpliendo su papel de defensor de los derechos humanos, y así vamos a seguir haciendo el trabajo. Realmente vamos a hacer lo que política y humanamente podamos hacer, porque no es fácil. No es fácil. Uno cita a los funcionarios y media hora antes se excusan y aborta uno la fiscalización. Tiene que darle vuelta y vuelta. Pasa unas semanas citándolos para que lleguen. Ya el ministro de Salud, ya como le he hecho como 10 citaciones y no llega. El ministro de Salud se mantiene solo de viaje. Debería ser mejor embajador o canciller. Ya, en vez de ser ministro de Salud. Aquí, te cuento que al Procurador de Derechos Humanos también lo hemos invitado a que venga a aclarar un montón de temas. Los Procuradores de Derechos Humanos antes eran famosos precisamente por la guerra. Esperamos también que el presidente de la República, quien conocemos, no tome esto como ataque, sino somos medios de información, claro, entrevistando los temas de actualidad, los temas virales, para que se entere de qué es lo que realmente sucede. Yo, te agradezco realmente la charla, la información, era necesario, la gente no sabía ni qué es TCQ, por qué se enojó Inés, porque ahora ya no solo es vos, Inés, por qué estás peleando con el procurador, ahora se me va, ¿por qué? Ese tipo de temas, pero también aprovechamos. Yo quisiera invitar al señor Procurador General de la Nación, si quiere venir, para que platiquemos. Son muchísimos temas que platicar, es un trabajo que la gente tampoco conoce. La gente solo oye hablar del Ministerio Público y de la PGN, lo que oye es ese otro triste caso de mujeres, sobre todo de niños, niñas, personas desaparecidas, que es un tema que le toca a la PGN, la protección de la violencia que hay contra la niñez, contra la adolescencia. Eso es lo que oyen de la PGN, y no estos temas, que es un tema delicadísimo y un trabajo que se hace ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nos tocó aprobar la ley Alba Kennedy y todo lo que viene, pero hay un montón de trabajo en la PGN que no se conoce, que no se sabe qué tiene que hacer, como este que salió a luz hoy. Que los dos procuradores, ojalá vinieran aquí, Roberto, sí, a dar datos estadísticos del número de violaciones que se dan anualmente en nuestro país. Fíjate, otro tema. Violaciones contra las mujeres. Los dos procuradores les corresponde ver eso. Muy bien. Cuando vengan con nosotros datos va a ser alarmante. Son miles y miles de niñas y mujeres violadas en el país y nadie dice nada. Y a ellos dos les corresponde velar por esos derechos. Sí. La población no se atreve ni a presentar la denuncia, Inés, porque sabe que todos no van a hacer nada, ¿verdad? Gracias, de verdad. Si usted se ofendió, pues una tacita de café todo lo arregla. Al señor Procurador General, a los dos, al Procurador de Derechos Humanos, le hacemos la invitación. Al PGN no lo hemos invitado, lo vamos a invitar
para que platiquemos de sus temas, de unos de qué les falta hacer, otros por qué no han hecho, en fin, para que la población se entere, ¿verdad? Nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias.